Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó hace algún tiempo mi invitado de hoy. Francisco Acevedo Morel, su mamá es una distinguida funcionaria judicial paraguaya. Es un magíster en ciencias forenses por la Universidad Nacional de Itapúa, en Paraguay, y además defensor público penal en Asunción. Es decir, es un hombre que litiga en lo penal. Es un hombre que como defensor sufre las injusticias de la justicia penal. Para quien no está al tanto de lo que vamos a conversar, yo quiero recordar que Paraguay tenía un código procesal penal absolutamente inquisitorial, con jueces que actuaban inquisitorialmente, hasta que, al tiempo de reformarse la Constitución que rige actualmente, el fiscal general de la República había sido un distinguido magistrado, hoy el fiscal, se llamó Luis Escobar Faela. Luis Escobar Faela, no obstante que era un juez de lo civil durante toda su vida, se preocupó mucho por lo penal a partir de su presencia en la Fiscalía General de la Nación y logró la instauración de un sistema acusatorio importante. Para eso hizo una tarea vasta de educación, llevó mucha gente a Paraguay. Recuerdo que yo estuve varias veces hablando del proceso, del debido proceso. Héctor Superti, por supuesto, los que trabajaron arduamente en el código, fueron los penalistas que se dedicaban precisamente a eso. Estuvo Binder, trajo un alemán, Jone, que fue el que en definitiva hizo el Código Penal, y lograron hacer un Código Procesal Penal que se dice acusatorio, y que empezó a funcionar con los mismos jueces que estaban en ese momento en los cuadros del Poder Judicial. Pasó en el Paraguay lo que pasó en toda América Latina. Cambiar de sistema inquisitorial, que es un método de investigación, a un sistema acusatorio, que es un método de deliberación, cosas distintas, estamos hablando de cosas antagónicas. En el proceso inquisitorio, el funcionario importante es el juez, las partes son nadie. A tal punto son nadie que la Escuela Cordobesa en lo penal tituló al imputado como el objeto del proceso penal. En lo civil en lo acusatorio es exactamente al contrario. Los importantes son los sujetos procesales, las partes, el imputado, el acusatorio, y el juez, personaje importante en la jurisdicción de un país, pasa a estar al servicio de ellos para dirigirles un debate y eventualmente resolver si no hay soluciones en el medio, autocompositivas. En lo penal, los sujetos importantes ahora pasan a ser el fiscal y el imputado. El fiscal es el dueño de la acción penal, es el dueño de la pretensión punitiva del Estado. Pero los jueces se quedaron en el pasado, ¿no? Si nunca en el Paraguay asumieron que los jueces eran como esos monitos que escuchan, que ven, pero que no pueden hablar. Se les tapa la boca. Y además, en Asunción, en Paraguay, en su capital, en el Paraguay, lo que se hizo fue imponer el sistema de justicia colegiada. Era el sistema que había imperado en la Argentina a partir del código del EBN, un sistema al cual ascribió Binder, que fue el que manejó prácticamente todo esto, y que entonces, tomando la base de la colegiación, donde se supone que hay deliberación, se eliminó la apelación simple. Es decir, si antes había un juez y en la alzada había 3, si yo esto lo elimino y bajo los 3, esto se hace juez en primera instancia única en cuanto a los hechos, porque tienen chance de deliberar. Y por tanto no hay posibilidad de apelación. Es el tipo impugnatorio que permite rediscutir tanto los hechos como el derecho en segunda instancia.
Y en estos códigos se puso siempre una suerte de casación con diferentes nombres. Inaplicabilidad de la ley, recurso de apelación extraordinaria, casación en la forma, montones de nombres distintos, pero la esencia es una esencia casatoria, es decir, lo que se puede impugnar es la aplicación del derecho. Y es obvio que esto sea, porque el desahogo de la prueba se hace oralmente ante los jueces de primer grado. No podrían nunca los jueces de segundo ponderar una prueba en la cual no estuvieron presentes, porque la base es la oralidad del sistema. Es decir, la coherencia del sistema es tal, pero no sirve cuando en un país como en el Paraguay se tolera la apelación contra sentencias de un tribunal colegiado inferior. Va a ser una crítica, le voy a preguntar a Francisco Acevedo qué es lo que está pasando en el Paraguay con ese problema. Lo segundo, voy a vincularlo con lo que acabo de decir. Los jueces del sistema penal argentino, paraguayo, lo que ustedes quieran, pero hablamos del Paraguay ahora, se sienten un poco diosos, son investigadores, buscan la verdad para hacer la justicia en el caso concreto. Buscan una verdad inacible, por supuesto, en rigor, buscan su verdad, hacen su propia teoría del caso y apuntan. Nadie pregunta inocentemente, ¿llueve? No, llueve fuerte, llovió la noche. La pregunta siempre va calificada, ¿no? Con lo cual los jueces se involucran espiritualmente en el pleito. Y eso hace que pierdan, por supuesto, imparcialidad en estos conversatorios. Ya varias veces hemos criticado esta situación. Es lo que acaece en Paraguay. Al mismo tiempo, Paraguay tiene en su constitución la vigencia del sintagma debido proceso. Es decir, que hay garantías definidas para los imputados penales, bien definidas primero, en general por la Constitución y muy especialmente por la doctrina que en Paraguay es bastante rica en cuanto al tema. Tengo la impresión, después de haber litigado muchos años en Paraguay y de tener muchos amigos en este lugar, en rigor yo soy un abogado en Paraguay, por eso estoy lo que estoy hablando, no tengo muy claro si las garantías de la Constitución, particularmente en lo procesal, están vigentes, son observadas en el proceso penal paraguayo. Se me ocurrió empezar una conversación con Francisco Acevedo Morel sobre este tema. ¿Existen realmente en la práctica de todos los días un irrestricto respeto por las garantías que la Constitución presta en el proceso penal, particularmente al imputado en cuyo favor se da? Hola Francisco, te recibo con todo afecto en este conversatorio, que es un lugar de conversaciones. Hemos escuchado el planteo del tema y te escucho. Quiero que me cuentes vos de tu experiencia personal de ya de varios años, si se respetan o no las garantías constitucionales en el proceso penal paraguayo. Te escucho con toda atención. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad para poder compartir ideas y tratar de encontrar siempre el punto de apoyo que posibilite que el garantismo sea un poco más escuchado en países como el nuestro, como usted acaba después de dar esta brillante introducción. Puridad, maestro, yo debo comenzar diciendo, ¿verdad?, que las garantías constitucionales que están establecidas a favor de toda persona que incursa en un proceso, sea imputada o acusada, ¿verdad?, son en rigor las de inocencia, ¿verdad?, que se le juzgue por un tribunal Natural e imparcial. Natural e imparcial. Deberíamos agregar el tribunal imparcial, ¿verdad? Y otra cuestión es el juicio público, ¿verdad? Debemos tener en cuenta, maestro, que el sistema penal paraguayo, el sistema procesal penal paraguayo, tiene tres etapas. Tenemos la etapa preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. En lo que hace a discusiones académicas, muchas veces hay académicos paraguayos que dicen que las etapas del proceso son mayores. Por ejemplo, inclusive ponen a los recursos y a la ejecución de la sentencia como etapas, ¿verdad? Lo cual sabemos que no están. En la etapa preparatoria, maestro,
muchas veces se da cuenta de las cuestiones que comienzan a caminar chueco en cuanto al respeto de las garantías. Muchas veces al procesado, a la persona que se imputada, porque el Código Procesal Penal paraguayo establece que la persona imputada es aquella en contra quien se inicia una investigación o la que especial o cuyo nombre especialmente se encuentra en el acta de imputación, pero, o sea, la persona investigada es imputada en el Paraguay. Siendo así, muchas veces comenzamos nosotros el primer problema de dónde viene la persona, de cuáles son sus orígenes. Y muchas veces el fiscal ya, al darse cuenta de eso, ya lleva todo el aparato judicial en contra de una persona que ya es estigmatizada de por sí por la pobreza y otra vez con antecedentes judiciales, ¿verdad? Comienza ahí el camino esta persona debe iniciar. Nosotros como defensores públicos ejercemos la defensa técnica desde la audiencia indagatoria. Muchas veces nosotros llegamos a acuerdos con fiscalía. Muchas Oye, veces... para. A ver, vos me estás diciendo, a ver si yo lo entiendo bien, que hay un trato diferenciado o un destrato al hombre pobre, a don nadie, al hombre campesino. Porque cuando estamos haciendo esta diferenciación, la hacemos siempre respecto del delincuente de guante blanco, de ese que nunca es tocado por nadie, ¿verdad? De eso estamos hablando. Cuando buscamos los orígenes, buscamos orígenes de pobreza, de indignidad o de campesinado. Más bien de lo que hace a pobreza, inclusive con antecedentes judiciales, maestro. Porque yo he tenido varios casos en los que una persona inocente, o sea, demostrada la inocencia, inclusive llegamos nosotros con cámaras de video, llegamos a demostrar que él no tenía nada que ver, pero sin embargo ya estaba su periodo de imputación y ya pasó 4 meses en la cárcel. Imagínense lo que es un día estar preso a lo que estar 4 o 5 meses o soportar todo el periodo del plazo de la etapa preparatoria del proceso penal, la etapa investigativa. Son 6 meses. 6 meses en cárcel es una vida perdida afuera. Oye, para una pregunta para quien nos está escuchando, ¿cuál es la cárcel de imputados o presos preventivos en Asunción? En la República del Paraguay, según nuestro código, según nuestras leyes penales, debería de haber y la Constitución Nacional específicamente, debería haber una diferenciación entre imputados y condenados. En el Paraguay, ninguna cárcel tiene esa diferenciación. Todos están en las cárceles. En ninguna penitenciaría en el Paraguay tiene esa diferenciación entre procesados o condenados. ¿Cuántas penitenciarías hay en Asunción? En Asunción existen 2 penitenciarías, que es la cárcel de mujeres, que es la Casa del Buen Pastor, y la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Luego están a nivel país las penitenciarías regionales, que son 7, 8, 9 más. Oye, esas serán iguales a Tacumbú, quiero imaginarme. Y hay algunas que hasta el día de hoy, por tener presos como los del PCC o del primer Comando Capital, pero donde el Comando Vermelho, se han vuelto mucho más peligrosas que Tacumbú. ¿Qué es el Comando Vermelho? Un grupo criminal brasilero, igual que el PCC. Oye, ¿vos conocés la cárcel de Tacumbú? Sí, por dentro, por fuera, conozco. Oye, ¿para cuántos presos crees que está hecha Tacumbú? Según los números oficiales, son aproximadamente 1.300 presos. Los actuales. Pero ¿cuál sería la población carcelaria normal conforme la cárcel originaria? ¿La tercera parte de eso? No, son 1.400, pero hoy llegan a casi 3.400 presos más. 3.400. Oye, yo tuve la experiencia, la desgraciada experiencia de entrar 3 veces a Tacumbú. No en calidad de preso, afortunadamente, sino abogando por algún amigo visitando, algún amigo preso. Y
Un día llegué en día de feria, en día de mercado, me pareció una cosa espantosa. Un día con un alcaide amigo recorrí penosamente todas las instalaciones de Tacumbú y salí asqueado, esa es la palabra, ¿no? Salí asqueado, salí airado, salí emocionado, salí muy mal de Itaipú, ¿no? Porque es una degradación terrible, permanente al hombre que está ahí adentro. Sé lo que le hacen al hombre que entra a Itaipú, ¿no? El mismo día que ingresa, cómo está todo organizado para que el hombre sufra vejaciones espirituales, morales, físicas, etc., ¿no? Yo no comprendo cómo hay cárceles de ese tipo en América Latina. No lo comprendo. Y que podemos estar 6 meses presos allí para ver si debo estar preso, que eso es la prisión preventiva. Me parece una cosa absolutamente horrorosa, ¿no? ¿Qué dicen los penalistas paraguayos de esto? Imagínese, maestro, que por eso yo le dije que muchas veces se tienen en cuenta los antecedentes para dictar el auto de prisión. Es distinto, obviamente, estar ante un hecho punible cuyo el actuar o el resultado de la conducta que despliega una persona hace que sea un hecho punible de sangre o no, ¿verdad? Muchas veces los hechos punibles por la calificación misma, y dependiendo del juez que toque, si es un juez al que le gusta aplicar rígidamente la ley y tiene un solo antecedente, es prisión preventiva. Ya tuvimos suerte de que por lo menos hace 2-3 años, los juzgados penales de garantías comenzaron un cierto cambio, una renovación de jueces. Han entrado, hay que decir también eso, fueron designados jueces penales de garantías que hoy en día hacen respetar un poquitito más estas cuestiones, ¿verdad? Le dan su lugar al imputado, le da el lugar a la defensa y no solamente, como muchas veces antes se hacía, se le daba más prioridad al Ministerio Público en cuanto a presentar imputaciones, acusaciones o algún otro tipo de requerimiento, ¿verdad? La nueva ola de jueces que nosotros tenemos en Asunción inclusive han llegado a demostrar que los acuerdos arrimados entre la defensa y la víctima muchas veces tienen mucha más fuerza que una acusación del Ministerio Público. Es decir, ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? ¿De qué acuerdo estamos hablando? El Ministerio Público acusa por un hecho punible de hurtos. Llevo 2 gallinas. El día de la audiencia llego y le hablo con la víctima. Mi cliente te va a ayudar, te va a reparar, te va a dar el monto y así poder llegar a un acuerdo, una reparación social del daño, ¿verdad? Una reparación particular del daño. Muchas veces hay fiscales maestros que dicen, no, yo acuso, se demostró y me voy a juicio oral porque está demostrado el hecho. En puridad tendría que el juez elevar la causa, ¿verdad? Pero se le pregunta a la víctima y la víctima dice, yo estoy satisfecho con esto. Esa es una de las características principales del proceso penal. En el proceso penal paraguayo, el fin principal, el artículo 279 del Código Procesal Penal, que establece la etapa preparatoria, habla que el juez y el Ministerio Público deben de buscar la verdad para el esclarecimiento de los hechos y poder tener individualizados a las partes. En ningún momento da también aquí, da pie a que comience a hablarse o se comience a hablar de derechos de la víctima. Aquí lo único que hay que hacer es esclarecer el hecho y buscar la verdad, como usted dijo al principio, ¿verdad? Muchas veces eso hace que no se puedan llegar a acuerdos en determinados hechos punibles que son de fondo económico. Cuando nosotros tenemos acuerdos con la víctima, los presentamos al Ministerio Público, porque ya me ha acontecido eso, yo he llegado a presentar un acuerdo reparatorio en el juzgado y Fiscalía acusa. Entonces, se hace, con esta nueva ola de jueces, se hace lugar a esos acuerdos, a efectos de no poner en movimiento toda la maquinaria judicial cuando la víctima ya se encuentra reparada. Bueno, pare ahí.
Es como está llamando en la Argentina, está bastante de moda, se llama justicia restaurativa. Acá quien maneja todo eso es el defensor oficial general de Lomas de Zamora, Germán Bauché, que tuve una conversación con él, es un magíster de mi carrera. Y eso está en los últimos años, donde mutatis mutandi, y yo diría increíblemente, conforme los antecedentes del derecho penal argentino, se ha civilizado el problema penal. Si en lo penal se resuelve civilmente el problema económico que generó el delito pierde su entidad. Eso acá se llama juicio abreviado, el acuerdo se llega, en el juicio abreviado se lo perdona, se lo deja de lado, y está la gente muy contenta con esta justicia restaurativa. Pero si vos te das cuenta, el derecho penal no ha actuado, no está actuando. Eso hizo que Juan Montero dijera que todo esto era inconstitucional, o que teníamos nosotros que blanquear la situación. ¿Qué nos interesa? ¿Punir el delito o solucionar los conflictos civiles que el delito generó? El otro día me contaban que, bueno, era el antiguo derecho, quien violaba a una muchacha y se casaba con ella, perdía la chance de ser punido, ¿no? Es decir, hemos extendido un problema que venía de un lado del derecho a todo el derecho. Yo no sé si está bien o está mal. Lo que sí sé es que está extendiéndose por América toda. Es una asociación de justicia restaurativa con mucha gente, con cabecera en América, pero con extensiones en España. En todos los países, en México, hay mucha gente dedicada a esto. Y lo que vos estás diciendo es un acuerdo entre víctimas que lo aprueba el juez, ¿no? Le pasa por encima al fiscal. Es decir, si estamos hablando de justicia restaurativa, el fiscal no es de palo. Tiene que ser cierto tipo de delitos, no cualquier delito, por supuesto. Estamos hablando de los delitos pequeños, pero hay fiscales que están metidos con y desde su óptica tienen razón, me parece a mí. De su óptica tiene razón, porque no está dicho en Paraguay, al igual que en la Argentina, que esta restauratividad del sistema civil tiene implicaciones procesales penales. Habría que decirlo, con lo cual se blanquearía la situación que vos estás denunciando e impediría que un fiscal siguiera adelante con una denuncia penal cuando la víctima estuvo más que conforme. Esto habría que buscar, no sé, alguna jurisprudencia de corte o alguna norma que lo estableciera especialmente. Maestro, que así como existen jueces que están rígidos en su forma de pensar, también hay fiscales que no van a salir de su, no van a bajar del poder punitivo que usted está diciendo, que es el de la acusación, ¿verdad? Muchas veces cuando uno solicita este tipo de acuerdos es porque ya los, salidas alternativas, es porque ya los presentó en fiscalía y fiscalía no hizo caso, porque sigue en la terquedad de quedar acusado, entonces debemos ir al juzgado, porque si ya llegas a un acuerdo, ¿cuál es el sentido? Tenés un acuerdo, como usted dijo, determinemos qué tipo de hecho es punible, solamente en lo que exista la que puede existir reparaciones económicas. En el hurto de bicicleta, en el hurto de comida, tan común el hurto de 2 gallinas, ¿no? Bueno, no estamos hablando de una cuestión de, me fui, asalté un banco, robé 150 millones de dólares y devuelvo 100. No, eso es medio imposible, ¿verdad? Sin embargo, allí se hacen mal los acuerdos, ¿eh? Cuando hay mucho dinero, allí sí que funcionan. Claro que sí. Pero no son acuerdos por arriba, sino que hay algunos acuerdos que pasan por otros lados también. Entonces, pero ustedes, los fiscales paraguayos, pueden actuar con criterios de oportunidad. Objetividad. Ellos actúan con criterios de objetividad. Pero a ver, la oportunidad es si ellos deciden si acusan o no. Se rigen por el principio de la obligatoriedad de la acusación, que ellos lo llaman de legalidad, o por el principio de hago lo que me parezca. Criterios de pura oportunidad. Esto lo persigo sí, esto lo persigo no.
se va eso no está permitido en Paraguay, no está legislado que yo sepa. En realidad, al momento de determinar la etapa preparatoria en el proceso penal, existen varios tipos de requerimientos que puede presentar el agente fiscal, ¿verdad? Puede presentar un requerimiento de un procedimiento abreviado, un requerimiento de una suspensión condicional del procedimiento, inclusive un criterio de oportunidad mismo o bien la acusación, ¿verdad? Es de acuerdo a lo que vaya sucediendo durante el periodo investigativo, ¿verdad? En la mayoría de los casos, se acusan, ¿verdad? Y ahí comenzamos nosotros lo que sería la etapa intermedia, ¿verdad? Que es el estudio de la acusación en sí. En esta etapa, en la etapa intermedia, luego de haber nosotros, estamos ante una acusación formal del Ministerio Público, ahí es donde, en esta etapa del proceso es donde se debe verificar si la acusación cumple con todos los requisitos formales que establece el Código Procesal Penal. Muchas veces las acusaciones fiscales no cumplen con los requisitos formales, que es, por ejemplo, relatar concretamente cuál es el hecho, qué ha sucedido, cómo la persona imputada ha desplegado su conducta, ¿verdad? Para realizar el hecho punible que está acusando el Ministerio Público. Muchas veces, lo único que el Ministerio Público hace es pegar lo que está en la imputación y pegar y copiar en la acusación, ¿verdad? Es una cuestión que está totalmente prohibida por nuestro código porque la fundamentación de la acusación debe ser distinta a la fundamentación de la imputación. Pero por la sobrecarga que tienen los agentes fiscales, les hace casi imposible. Eso también hay que tener en cuenta, hay que reconocer que es un sistema penal en el que nosotros estamos sobrecargados de trabajo, tanto jueces, fiscales, defensores y abogados. A ver, tengo una pregunta, Francisco. ¿Tenés idea de cuántos fiscales hay en Asunción? En Asunción el número exacto no le quisiera mentir, maestro, pero a nivel Paraguay son más de 400, casi 500 fiscales. ¿Cuántos defensores hay en Asunción? Función de defensores penales, actualmente somos 24 defensores de garantías. ¿Vos tenés alguna idea de cuántos delitos o cuántas denuncias de delitos se en Asunción en un año? Según el cálculo que hicimos nosotros en Defensoría, en lo que hace a las actuaciones de los defensores, fueron más de 10.000, 12.000 más o menos. Son varios, son varios. Y los fiscales no alcanzan para sostener eso. Muchas veces porque por el trabajo mismo que ya se le viene acumulando anteriormente y porque muchas veces logramos desestimar que en principio no eran delitos y que después terminamos mostrando que no hubo participación de la persona a quien se indica como imputada. Muchas veces eso también hay que decir, logramos buscando las pruebas, tratando de conseguir circuitos cerrados, testigos, logramos desestimar esas denuncias contra nuestros defendidos. Yo te voy a pedir después, pero no ahora, porque sería imposible, ¿no? Pero haceme llegar una estadística de cuántos delitos se denuncian por año en Asunción, de verdad, cuántos fiscales actúan, cuántos jueces de juicio hay en Asunción, y sobre todo cuántas sentencias de condena se dictan en un año. Es una cosa, cuando se analicen estas cosas, vamos a llevar sorpresas terribles, porque semejante número de jueces, de fiscales, no hacen mover el aparato judicial. Es increíble, pero es así, ¿no? Es increíble, pero es así. Averiguame eso, me lo haces llegar en algún momento. Te cambio el rubro de la charla, de la conversación. Decime, en la etapa preparatoria, ¿hay actitud inquisitorial por parte de los jueces que llevan, de los fiscales por de pronto, de los jueces que tendrían que estar vigilando lo que allí pasa, garantizando que se cumplan los derechos de los imputados? ¿Se piensa inquisitorialmente? Bueno, como le dije, desde la designación de estos nuevos jueces de garantías, se ha logrado
paliar mucho eso, ¿verdad? Existen jueces de garantías que casi hoy en día son 12 jueces penales de garantías, de los cuales fácilmente 6 son nuevos, ¿verdad? Y elevaron la vara en cuanto a la aplicación del garantismo, y con eso obviamente descendió la aplicación inquisitorial, por así decirlo, de las reglas del código, ¿verdad? Pero existen algunos que otros, no en la mayoría de los casos, en algún que otro determinado hecho punible, en casos más aislados por lo general, ¿verdad? Se está, en lo que es juzgado penal de garantía, en la etapa preparatoria, se está tratando de, y hay que felicitar eso, ¿verdad? De elevar esa vara garantista, maestro, en cuanto Oye, esa gente, esos nuevos jueces, ¿dónde han salido? ¿Quién les ha enseñado la idea de respetar las garantías? Porque en Paraguay esto no se enseña en ninguna universidad, que yo sepa. Hay que decirlo, y esta es una de las críticas que se reciben, ¿verdad? De ellos, varios han sido defensores públicos, ¿verdad? Y muchos dicen que el juez penal de garantías, que fue defensor público, es más garantista de lo que es un juez penal de garantías, que es fiscal, ¿verdad? Estos jueces yo creo que tienen más bien el respeto a los derechos humanos, maestro. Tienen bien enraigado esa cuestión de respetarle. Oye, me hace una pregunta. ¿Vos estás dentro del Poder Judicial? ¿Estás en la teta del presupuesto del Poder Judicial? ¿Dependés de la Corte? ¿Sos un órgano independiente, el defensor público? El Ministerio de la Defensa Pública es un órgano autónomo, así mismo. ¿Y el fiscal también? Sí. ¿Y por qué podés ascender a juez? ¿Por qué te nombrarían juez desde el defensor? ¿No tenés la misma importancia que el juez? Es la misma, en el plano de la realidad del proceso seríamos iguales. Económicamente, ¿ganas menos o ganas igual? Económicamente el juez gana un poco más que el defensor o el fiscal. Mira, en Santa Fe el fiscal gana exactamente igual que un juez. Y son carreras diferentes. El fiscal va a ascender en su carrera. Va a ser fiscal, fiscal principal, fiscal regional, fiscal general. Los defensores van a ser iguales, pero no están dentro del Poder Judicial y no ascienden dentro del poder. Y nadie se le ocurre salir de la fiscalía para concursar una judicatura, porque además es otra mentalidad. Totalmente. Yo pienso, maestro, que en estos casos, lo que a mí, si yo el día de mañana quisiera optar por juzgado, sería más bien una cuestión de convicción, una cuestión de que me gustaría ser juez, ¿verdad? De aplicar todo eso que nosotros hemos aprendido en la Escuela de Rosario, de continuar y de dejar un legado garantista. Y ojo, muchas veces aquí en Paraguay se está dando la discusión ahora de que ser garantista o aplicar en demasía las garantías constitucionales es darle más preeminencia o mayor validez a la persona que se encuentra imputada o procesada, ¿verdad? Y Pero si de eso se trata, si de eso se trata, el proceso está a favor del imputado, es un límite a favor de él respecto del poder. Está diciendo, está haciendo como una crítica a lo que tendría que ser históricamente. Es que se le deja de lado a la víctima, ¿verdad? Que a la víctima no se la tiene en consideración. No, pero eso es otro problema, no. La víctima es otro problema. La víctima es otra historia. Mira, que yo recuerde, yo conocí en mi vida profesional 3 derechos penales. El derecho penal clásico, ¿no? Y no el derecho penal del enemigo, por supuesto. El derecho penal del hombroso, que pone su acento en el delincuente. El derecho penal de Jiménez de Azúa, que pone su acento en el tipo penal. Y el derecho penal de Luis Rodríguez Manzanera, que pone el acento en la víctima. A partir de su tratado de victimología de los años 70, 80, ya no recuerdo, él era un decano de la Universidad de Champagnat de la Ciudad de México.
cambió la óptica del derecho penal y la víctima empezó a ser considerada por los códigos. Por el que yo considero a la víctima, para que tenga su derecho al pataleo y pueda pedir una punición más importante a través de una querella que no se la deja querellar, no tiene nada que ver con el tratamiento que le tenés que dar al delincuente. El proceso nace, recordadlo vos, en 1215, a favor del imputado. Es un límite al poder. Juan Sitierra se autolimita su poder. Por tanto, dejarla a la víctima de lado. Entre el juez y el imputado, el proceso está a favor del imputado, no a favor del juez. Si ahora la hago a la víctima es otro problema. Si la dejo expresarse para que pueda pedir una condena. Acá se hacía durante hasta los años 60, con la figura del querellante autónomo, que después desapareció por influencia de los jueces. A los jueces no les gustan los querellantes, ¿no? Nunca les gustaron, porque molestan, lo hacen trabajar de más. ¿Ustedes le llaman a la punta de la víctima? Sí. ¿Usted tiene un trato preferencial a la víctima en la función? No, en el Paraguay, quien, como usted dijo, ejerce la representación pública de la acción penal es el Ministerio Público, ¿verdad? Y encabeza el Ministerio Público, recae representar a la víctima, y o sea, a la sociedad y especialmente a la víctima de un hecho punible, ¿verdad? Nosotros siempre, o sea, desde la perspectiva, siempre se trata de darle también lugar a la víctima en el caso de que haya, porque puede haber hechos punibles sin víctima también, ¿verdad? En el caso de que la víctima esté, se le consulta a la víctima si está de acuerdo con determinadas cuestiones. ¿Puede litigar la víctima? ¿Puede pretender penalmente? ¿Puede querellar? Pues sí. En el Paraguay sí puede presentar lo que se llama una querella adhesiva, que el límite del plazo para presentar es el día que el Ministerio Público debe realizar un requerimiento al juzgado. Pero eso es adhesivo al fiscal. Exactamente. Pero, por tanto, mi pregunta es, si el fiscal se abstiene de acusar, ¿la querella adhesiva desaparece? la adhesiva puede acusar. ¿Lo suplanta? No es que lo suplanta. O sea, puede el Ministerio Público puede presentar un requerimiento distinto al que presenta, o mejor dicho, la querella... No, pero se ve si el fiscal decide por criterio de oportunidad no acusar. ¿La víctima, en delito de acción pública, puede hacerlo? Acusar. Así mismo, tiene libertad la querella. O sea, en ese sentido sí se le da una amplitud mayor a los derechos de la víctima, ¿verdad? Y volviendo... Contame, ¿en qué etapa del proceso penal se ve más palpable la actividad inquisitorial de los jueces? ¿En la de juicio? En la etapa de juicio oral, maestro. Sin duda alguna, en la etapa de juicio oral. ¿Por qué ves sin duda alguna? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sin duda alguna? A riesgo de que cuando jueces de sentencia vean este conversatorio entre usted y yo y después digan, este muchacho habló, ¿verdad? Le digo, ¿por qué en la etapa de juicio oral y público? En la etapa de juicio oral, como se sabe, en un proceso penal, es la etapa más importante, porque es donde se comienza a identificar, a producir todas las pruebas que hacen al hecho acusado por el Ministerio Público. Muchas veces he visto yo, muchas veces digo una forma, en todos los casos, mejor dicho, los jueces de sentencia preguntan mucho. En el Paraguay nosotros tenemos una norma procesal, que es la del artículo 390 del Código Procesal Penal, que establece cómo se debe realizar el interrogatorio a los testigos. El interrogatorio a los testigos establece que primero comienza el presidente del tribunal a preguntarle quién es, de dónde viene, qué hace, qué se dedica. Luego debe comenzar a hacer el interrogatorio directo, la parte que propuso la prueba, posteriormente la otra parte, y viene un punto seguido. Dice, por último,
el presidente y los miembros del tribunal podrán realizar preguntas. Ahí terminó. ¿Usted se imagina, maestro, la amplitud de eso? ¿Usted se imagina, maestro, dónde... Eso fue cuando se hizo el código, lo dejaron como estaba, ¿no? Ese pedacito lo hizo mixto y cuando lo hizo mixto lo hizo inquisitivo. Así es. Maestro, no hay forma de decirle al juez penal de sentencia, deja de preguntar, no preguntes más. Estás perdiendo tu imparcialidad. Estás tratando de que esa duda que tenés en tu cabeza desaparezca. Y como usted siempre enseñó, cuando un juez empieza a tratar de sacarse la duda es para condenar siempre. La otra vez en un juicio oral bastante importante que se está desarrollando, donde ejerzo la defensa de una de estas de uno de los acusados, usted me puede creer que entre dos miembros de los tres de sentencia, entre dos miembros del tribunal de sentencia, a las preguntas que le hicieron al testigo cronometrado llevaron 60 minutos, se dieron 30 minutos y 30 minutos. No es como, por ejemplo, lo que sucede en Perú, en Chile o en Argentina, en la última reforma del Código Procesal Penal Federal de Argentina, que establecen en estos tres países establecen que el juez única y exclusivamente podrá interrogar al testigo cuando sea para preguntas aclaratorias, cuando existe un vacío. Sin embargo, aquí, maestro, el juez de sentencia no tiene esa pequeña palabra, es aclaratoria, o sea, hacer preguntas aclaratorias. Aquí, maestro, le preguntan de todo, cuestiones que muchas veces... Pero cada uno quiere justificar su propia teoría del caso, ¿no? Y por supuesto proceden inconstitucionalmente, porque si están con dudas, y pregúntanos porque están con dudas, y si están con dudas conforme la actuación fiscal, tienen que absolver según expresa manda constitucional, indubio pro reo. Y preguntan para sacarse la duda, lo están haciendo en los arrabales de la Constitución. Eso la Corte algún día tendría que decir alguna cosa, ¿no? Claro, hay que tener un abogado que pare y plantee las cosas adecuadamente. Usted, señor, está preguntando esto, usted pierde la imparcialidad y hacer la preparación de una impugnación de alzada para llegar a la inconstitucionalidad del eventual fallo de condena, ¿no? ¿Sabe qué ocurrió hace poco, maestro, en un juicio? Fue algo muy, como te digo, yo soy litigante, litigo todos los días. Nosotros en enero nos quedamos sin feria judicial por la pandemia, ¿verdad? Yo todos los días de enero he tenido audiencias, todos los días de enero he ido a tribunales. En un momento dado, a un testigo se le hacen determinadas preguntas, pero el testigo debió haber sido perito, no juró como perito, pero sí juró como testigo. Y empieza a deponer como testigo y el Ministerio Público le dice, le hace sus preguntas, obviamente toda la defensa saltamos, objetamos las preguntas, ¿verdad? Y el Ministerio Público se quedó sin preguntas, ¿verdad? Pero como era larga la deposición que había que hacerle, el Tribunal de Sentencias ocupó el lugar del Ministerio Público y comenzó a hacer las preguntas. Suple al Ministerio Público y el Tribunal de Sentencias se baja el Ministerio Público y comienza a hacer las preguntas al testigo. Nosotros, toda la defensa, nos quedamos mirándonos qué estamos haciendo, qué hacemos, cómo reaccionamos, porque tampoco no tenemos nosotros una norma en la que digamos, señor juez, usted no puede preguntar porque nuestro código... Sí, tenés norma, tenés la Constitución, mi querido, claro que tenés norma. Indubio pro reo, claro que tenés norma. El estado de inocencia es norma. Cuando nosotros hacemos esos planteamientos, ahí es donde también se utiliza de forma excesiva el poder de disciplina de los tribunales, ¿verdad? Yo he visto algo que sucedió en el Perú, una audiencia en la que el juez comienza a preguntar. El abogado ahí sí se levanta y le dice, señor, aguarde un momento.
usted no puede estar haciendo estas preguntas porque lo único que tiene que hacer son preguntas de aclaración, aclaratorias. Y nosotros, como profesionales del derecho, el día que se haga una reforma al Código Procesal Penal, deberíamos de tener esa palabra, esas dos palabras, pregunta aclaratoria, a efectos de nosotros también decirle al tribunal, señores, ustedes no pueden hacer estas preguntas, porque es ponerle fin a que se realicen estas preguntas, y mucho menos que hablar si son medidas de mejor proveer, que están también al pie. A cualquier momento ellos, los jueces utilizan esto. Y es mucho más palpable esta actividad inquisitorial en la etapa judicial, donde tendría que el juez, es el momento en el que el juez menos intervención debería de tener, es sentarse, escuchar, verificar, y el presidente del tribunal de sentencia lo que hace es dirigir el debate, ¿verdad? ¿Vos te das cuenta que estamos denunciando que el código, que el proceso penal paraguayo no es acusatorio, sino inquisitorial puro, ¿no es cierto? Sobre el texto de que es mixto, es inquisitorio, ¿no? Es decir, el proceso penal que quiso armar Escobar Faela con la ayuda de Binder se tornó en la práctica un mentiz al original en un proceso que es francamente inconstitucional. Y nadie lo acepta en Paraguay esto, ¿no? Donde hay sí una mentalidad inquisitorial antiquísima. Rige en todas las universidades del país, ¿eh? Yo hablo con los profesores de procesal y son todos inquisidores. En mayor o en menor medida, pero todos lo admiran al inquisidor mayor de España, ¿eh? No todo también es tan oscuro como estamos diciendo, maestro, porque hay que comentar que las nuevas generaciones de abogados están tratando de desprenderse mucho más de eso, porque va con la idea de un Estado republicano, un Estado democrático, en el que si nosotros, como pero Macedo, si nadie les enseña eso. Ustedes son el país que mayor republicanidad tendrían que tener en América Latina. El himno, usted habla de paraguayos, república o muerte. Y sin embargo, de la república, bien, gracias. Nadie entiende nada, ni nadie dice nada. Yo jamás he escuchado una conversación en Paraguay donde se nombra la palabra república. Y hace 40 años que viajo al Paraguay. Así mismo es. Por eso le digo, las nuevas generaciones de abogados estamos nosotros tratando de que se respete, en primer lugar, como te digo, la república. Nosotros vivimos en un Estado republicano, un Estado democrático, un Estado de derecho. Por ende, queremos que todas las garantías dentro del proceso sean respetadas, ¿verdad? Y que cada institución funcione de acuerdo a su normativa, de acuerdo a su finalidad, para lo que fue creado. Que el juez juzgue sin tener que decir, un segundo, quiero saber si usted hizo esto, se fue o de... ¿Para qué tiene que preguntar el juez? No tiene por qué preguntar. ¿O por qué el juez tiene que disponer de alguna medida de mejor proveer? No es necesario. Que el Ministerio Público cumpla cabalidad con lo que dice la Constitución, que representa a la sociedad y especialmente a la víctima en el proceso, ¿verdad? Pero que lo haga de una forma objetiva y no ya de entrada al ver de dónde viene, diga, no, este de seguro. Entonces, comenzamos. Entonces, esta oleada nueva de profesionales del derecho que están haciendo en el Paraguay, con Fermín Cantero, está también en la cabeza Joel Melgarejo, ¿verdad? Robert González, todos nosotros estamos tratando de que esto salga a flote, maestro, de que la enseñanza que usted a nosotros nos dio pueda entrar en la universidad y también en los tribunales, ¿verdad? Esa es la idea que estamos tratando de llevar adelante nosotros. Me parece que esa expresión de deseo es un buen final de esta charla, mi querido Francisco. Te agradezco la presencia esta tarde, me gustó mucho la conversación. Me parece de muy útil para la gente joven en Asunción y sobre todo para desnudar la verdad de lo que pasa con las instituciones, que tienen un ropaje y utilizan otro a la postre, ¿no? Ojalá que tu aspiración de deseo sea una aspiración generalizada en Paraguay. Le hace falta. A Paraguay le hace falta republicanidad. Le hace falta asumir que la democracia es republicana.
Totalmente. Te veo en esa tarea y la consecuencia de esa conjunción de palabras de democracia y república está precisamente en el proceso penal, donde el juez es juez y no asume el papel de ninguna otra parte en el proceso, no es parte en el proceso penal. Está el acusador y el acusado. Fiscal, querellante, acusado, punto. El defensor que lo ayuda al acusado. Esas son las partes del proceso, son los sujetos procesales. Basta decir que el imputado es el objeto procesal penal, ¿no? Ya pasaron tantos años de decir este disparate. Francisco, te agradezco mucho la tarde de hoy. Ha sido muy provechosa para mí. Te mando un fuerte abrazo y mi amistad de siempre. Gracias, maestro. Igualmente, un placer estar con usted y haber compartido con usted. Le agradezco inmensamente esta oportunidad. Gracias, Francisco. Gracias.